El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno se encuentra ubicado en el grupo 5A, tiene un número atómico de 7 y cuenta con una masa atómica de 14. Es un componente de los aminoácidos y los ácidos nucleicos. El nitrógeno gaseoso comprende el 79% de los gases de la atmósfera. Se encuentra en las rocas sedimentarias y en las ígneas, en forma de amonio fijado. El nitrógeno presente en el medio acuático puede existir en 4 formas diferentes: amoníaco, nitrito, nitrato y en forma reducida del ion amonio. Existen 3 formas para que el nitrógeno sea fijado: fijación industrial, fijación abiótica y la fijación biológica. La fijación industrial se da cuando el nitrógeno atmosférico es captado y procesado, convirtiéndose en amoníaco, que se combina con ácido nítrico para fabricar abonos de nitrato, utilizados principalmente en agricultura. Fijación abiótica del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico, junto con el oxígeno, en presencia de descargas eléctricas, forma nitrato, donde el nitrato es absorbido por las plantas y microorganismos. La fijación biológica se da por las bacterias de vida libre, algunas de las cuales están en simbiosis con las plantas. Son géneros de bacterias que están en la rizósfera. El nitrógeno atmosférico es fijado por varios géneros de bacterias gram-negativas, que convierten el nitrógeno gaseoso en amonio, necesario para las plantas. Entre los fijadores de nitrógeno están las bacterias que interactúan con las plantas leguminosas, como la soya, el alfalfa, las judías y el frijol. Estas interacciones se dan en las raíces, donde se encuentran nódulos radicales que transforman el nitrógeno gaseoso en nitrógeno combinado. Esta interacción es llamada fijación del nitrógeno. Algunos géneros de bacterias que interactúan en las raíces y tallos de las plantas fijando nitrógeno son Astorizobium, Rhizobium, Bradyrhizobium. Los Rhizobium es importante en la agricultura porque fija grandes cantidades de nitrógeno. Las Astorizobium forman nódulos en las raíces y en los tallos. Bradyrhizobium que fija nitrógeno más de lo que la planta necesita. La formación de estos nódulos se da en diferentes etapas. Primero, hay un reconocimiento de la bacteria hacia la planta, creando una adherencia en los pelos radicales. Segundo, hay una excreción de una sustancia denominada factores NOD. Tercero, invasión del pelo radical infectando la planta. Y cuarto, hay un desplazamiento hacia la raíz a través del tubo de infección. Quinto, hay un surgimiento de bacterias deformes llamado bacteroides. Dentro de las células de la planta se inicia la fijación del nitrógeno. Sexto, las células de bacterias y plantas se siguen dividiendo formando nódulos. Otros géneros de bacterias fijadores de nitrógeno de vida libre son Trichodisemium, Chromatium, Acetobacter. Trichodisemium son cianobacterias filamentosas. Chromatium, que es una bacteria que se encuentra en el agua. Y Acetobacter, que tiene un alto porcentaje de fijación en la rizósfera. Estas bacterias mencionadas anteriormente tienen genes que convierten el nitrógeno atmosférico en amonio. Los organismos vivos, procesos fisiológicos dentro de los cuales está la excreción, que son sustancias de desecho como el amoníaco, la urea y el ácido úrico. Cuando un ser vivo muere, se da un proceso llamado nitrificación, por el cual el amoníaco y los iones de amonio son transformados por bacterias en nitritos y nitratos. Algunas bacterias presentes en el proceso de nitrificación son Nitrosomonas, Nitrospira y Nitrosococcus, que convierten el amoníaco a nitrito. Las nitrosomonas son bacilos por fragilación polar. La Nitrospira son bacterias de forma helicoidal. Finalmente, el Nitrosococcus son bacterias de forma elipsoidal del suelo. Todas estas bacterias transforman el amoníaco a nitrito, posibilitando que las plantas lo puedan obtener del suelo. La desnitrificación se da cuando se convierte el nitrato sucesivamente a nitrito, a óxido nítrico o a óxido nitroso.
Y finalmente a nitrógeno molecular o atmosférico. Quiere decir que algunas bacterias que intervienen en este proceso son Aspergillus, Pseudomonas, Paracoccus, denitrificans y alcalígenes. Las Aspergillus estimulan el crecimiento de las plantas. Las Pseudomonas son bacilos gram-negativos. El Paracoccus denitrificans es un coco gram-negativo quimio-organotrófico. Y los alcalígenes es un bacilo aerobio gram-negativo que habita en ambientes acuáticos.